Mis amigos, muy buen día. Hay hechos históricos que no se pueden olvidar y se tienen que tener presentes para que la humanidad no vuelva a repetirlos. Queremos hablarles acerca de lo que pasó en Panamá un 16 de marzo de 1988. Ya muchos sectores estaban cansados de las tropelías de quien dirigía las fuerzas de defensa, el señor Manuel Antonio Noriega. Ese 16 de marzo de 1988 se rompe la unidad monolítica que tanto hablaba el señor Noriega. Y tenemos en pantalla al coronel Leonidas Macías, gestor de ese primer intento de golpe en contra del general Noriega. Don Leonidas Macías, cuénteme, ¿por qué usted encabezó esa revuelta, ese movimiento en contra de Noriega el 16 de marzo de 1988? Como ya usted lo había mencionado anteriormente, había muchas situaciones difíciles dentro de la institución y dentro del país. Eso traía por consecuencia que las fuerzas de defensa estábamos acorralados por todas partes. Y entonces había, vamos a decir, mucho descontento dentro de la institución y del país. Así que entonces, pues, un grupo de oficiales nos pusimos de acuerdo y tomamos la decisión de conspirar prácticamente, se puede decir, para llegar a ese día. ¿Por qué razón ese intento, esa idea no se cristaliza? ¿Dónde estuvo el error? El error fue que se adelantó la fecha, el día. Se adelantó porque un oficial, compañero mío, me fue a informar con respecto a que subalternos míos estaban conspirando. Ese oficial era muy allegado a Noriega. Entonces, si él, dijimos, no, dije yo, si él me fue a decir eso, significaba que ya mucha gente sabía lo que se estaba dando. De tal manera que lo adelantamos, pero ya ellos, por esa información que tenían, también nos estaban esperando. Coronel Leonidas Macías, usted en una ocasión me dijo que simpatizaba mucho con el trabajo que estaba realizando el presidente de la República, Eric Arturo del Valle, ¿correcto? Sí, correcto, el presidente del Valle, teníamos muy buena relación, todos los oficiales del Estado Mayor teníamos buenas relaciones con él, pero el único descontento siempre ahí era el general Noriega, porque cuando terminamos las conversaciones con el presidente, cuando íbamos a tomar el bus para llevarnos a la comandancia, él comenzaba a hablar muchas cosas indebidas, criticando al presidente. De tal manera que era una situación difícil para nosotros, o ir a un lado y al otro lado también. Volviendo a la respuesta anterior, supongo que la gente que nos ve y nos escucha se preguntará, ¿y quién fue ese oficial que le fue a decir a usted que estaban conspirando contra Noriega y que también era leal a Noriega? ¿Quién fue ese oficial? No me gustaría mencionar el nombre, ya él está muerto. Este era buen amigo mío y yo prefiero dejar su memoria tal como está. Eso significa que ese caballero que ahora está muerto también le avisó a Noriega. No, no creo que haya sido él, pero otro compañero, también amigo de él, que también está muerto. Coronel, me contaba el señor Fernando Quesada, quien también es oficial retirado, que el error de ese movimiento fue no haberle dado a él la responsabilidad de controlar la compañía Urracá. Dice Quesada que él tenía una ascendencia muy grande en la compañía Urracá y que él podía haber controlado a esa compañía que al final se rebeló. ¿Es correcto eso?
No entiendo bien la pregunta, la pregunta. Dice Fernando Quesada, oficial también, que para él el intento fracasa porque no le dieron a él la responsabilidad de controlar a la compañía Huracán. ¿Eso es correcto? Bueno, me llama mucho la atención sobre esa respuesta que ha dado esa, pero para mí es confusa porque el que siempre habló de que manejaba esa compañía era él. Sí, pero en la declaración él me dijo a mí que quien fue a hablar con la compañía Huracán fue usted y no Quesada. Debo decir esto. El, el difunto Giroldi era bastante liso, bastante irrespetuoso, y yo no me manejaba mucho con él. Y esa, la verdad, no, yo no tenía ninguna relación prácticamente con él, a pesar de que era subalterno mío. Así que usted no fue a controlar a la compañía Huracán ese día. No, señor. Coronel Leonidas Macías, el día 25 de febrero de 1988, unas casi 2 semanas antes del intento contra Noriega, el presidente del Valle jubila a Noriega, pero quien salió más airoso rechazando esa jubilación fue usted en las escalinatas del cuartel central junto al también coronel Elías Castillo. ¿Qué pasó allí? Realmente el presidente del Valle se nos adelantó a las medidas que nosotros estábamos tomando y, y nos cogió a nosotros también de sorpresa. De tal manera que tuvimos que actuar en la forma como actuamos. Eso significa que Del Valle ya conocía el descontento que había y que en cualquier momento se daría un golpe contra Noriega. No tanto como saber totalmente, pero sí siempre algunos de nosotros conversamos con él y le insinuábamos, le decíamos, y él mantenía ciertas actitudes de escucha, pero muy poco hablamos sobre esas cosas. Se puede considerar la frase suya o el grito suyo, el que se va es él, como una especie de respaldo, entre comillas, a Noriega para que no se descubriera lo que estaba fraguando usted. No, y lo voy a aclarar, no, y lo voy a aclarar. Ese día el general Noriega estaba en su cuarto afeitándose y llegó la sorpresa. Venía una gente de Chorrillo hacia el cuartel, donde también estaban pidiendo la cabeza del general Noriega. En ese momento, nadie del grupo del Estado Mayor se atrevió a abrir la boca. Él preguntó, Noriega preguntó, eh, qué es lo que estaba pasando y que fuéramos allá a aclarar la situación. Eso fue la realidad. Y entonces Y cuando usted era cumplió, nadie, entonces usted cumplió la orden y salió con la frase de el que se va es él, o sea, el presidente del Valle. no tanto como cumplir la orden, sino simplemente como yo vi que nadie abrió la boca, nadie se atrevió a bajar, a salir, y yo, bueno, yo voy a ver qué es lo que pasa. Por eso fue la respuesta. Coronel Macías, Justín es fanático de la carrera de caballos en el hipódromo. Del Valle, fanático de la carrera de caballos en el hipódromo. El señor Del Valle dice que nombraba como jefe de las fuerzas de defensa a Marcos Justines. Después Justines aparece diciendo, no, no, yo no quiero esto, a mí nadie me había hablado de esto. ¿Usted cree que eso es correcto o ya se había hablado entre Del Valle y Justines? Bueno, le voy a decir una cosa, Justín era un poquito resbaloso. Él siempre te sabía en qué momento aparecer. De tal manera que la amistad que yo tenía precisamente hablaba mucho de caballo, pero muy poco se habla de esos temas. ¿Cuántos meses estuvo Leonidas Macías detenido y cómo fue el trato en la cárcel? Bueno, la verdad, tuve 21 meses y el trato fue totalmente aislado
Nunca me dieron un cartón para dormir en el suelo, nunca tuve nada que me cobijara, simplemente estuve en una celda totalmente aislado y totalmente, vamos a decir, ultrajado, porque en ocasiones había algunos malos guardias, malas unidades que me echaban agua en la noche para que yo me mantuviera despierto. Así que no le deseo a nadie, esa situación que pasé yo allá en esos momentos. Y supongo que nunca le apagaron la luz. Nunca me la pagaron. Yo sabía, inclusive, los días, y lo voy a agregar además, a mí me daban visita de vez en cuando y no era una programación. Y, y normalmente yo sabía cuándo era domingo, porque los domingos especialmente habían unos gallos en el patio que comenzaban a cantar a las 6 de la mañana. Coronel, ¿en algún momento llegó usted a pensar como salida a su situación en la muerte? En la Muerte. Gracias a Dios, siempre he creído en Dios precisamente y nunca he pensado en que yo me fuera a morir. Posiblemente a matarme, alguien podría hacerlo, pero yo personalmente no. E inclusive en varias ocasiones me abrieron las puertas para que yo me escapara. Y la intención era que al salir yo de la puerta me iban a estar esperando para acribillarme. En una conversación que tuve con usted hace un par de años, usted me dijo a mí que la invasión lo salvó. ¿Qué significa eso? Cuando se dio la invasión, precisamente me salvó porque ya yo había oído lo que había pasado con Giroldi. Y entonces me agarraron, me llevaron esposado un patrulla con tres guardias y me llevaron por diferentes callejones para simplemente matarme en esos callejones. No lo hicieron porque aparentemente por esas áreas donde me metían no había comunicación. Por eso, inclusive, supe después que Noriega andaba huyendo. Como andaba huyendo, no pudo comunicarse. Pero dicen que Noriega ya le había puesto a su cabeza precio y que solamente bastaba comunicarse para que sus captores lo asesinaran. ¿Es correcto? Sí, ya él había tomado la decisión e inclusive los guardias que me llevaron por esos callejones después me lo dijeron, cuáles eran las órdenes. Coronel Macías, según informes de inteligencia, el mayor torturador suyo tiene el nombre de Felipe Camargo. ¿Eso es correcto? Él fue uno de ellos, porque hubieron varios, no él solo, varios. ¿Y qué sintió usted cuando le informaron sobre la masacre de Albrook y la muerte de Giroldi un día después en Tinajistas? Bueno, yo lo que sí pensé que después me tocaba a mí. Eso fue lo que yo pensé porque Giroli era compadre de Noriega. Y entonces, si Noriega lo mató, lo más seguro que eso es lo que iba a hacer conmigo. ¿Usted cree que el general Noriega dio la orden de asesinar a esos alzados del 3 de octubre de 1989? Yo creo que sí. ¿Y qué significa para usted la presencia de Noriega primero en la Guardia Nacional y después en las Fuerzas de Defensa? ¿Hizo algo bueno? No entiendo la pregunta. O sea, ¿qué significa para usted la presencia de Manuel Noriega, tanto en la Guardia Nacional como en las Fuerzas de Defensa? ¿Hizo algo bueno Noriega? ¿Hizo muchas cosas malas? ¿Qué piensa usted? ¿Usted se refiere a que de comandante en la Fuerza de Defensa? Y antes de ser comandante también, recuerde que él era el brazo del espionaje a través del G2 y luego llega a comandante de las Fuerzas de Defensa.
Mira, lo que sí le puedo decir es que Noriega abusó de la confianza que Torrijos le dio y se dedicó a trabajar para la gente con la cual él considera beneficio. Así que no, para mí no era de confianza, porque se prestaba para cualquier cosa. Coronel Macías, ¿usted qué piensa sobre algunos comentarios que están saliendo donde están poniendo a Noriega como un hombre de bien, como si fuera un angelito? ¿Qué piensa usted? Bueno, yo acabo de terminar de leer un libro sobre la memoria de Noriega, escrita por él, memoria escrita por él, y un gringo. La realidad que yo he comentado en son de burla que hay que hacerle un mausoleo, porque era un farsante, nos engañó a todos. Oiga, ¿usted llegó a conocer en la cárcel modelo al señor Carl Mouse, americano, gringo? El señor Cada- Carl Mouse, No, 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 no. ese señor que No me fue, acuerdo ese nombre, no me eh, acuerdo ese nombre. No me... él fue llevado a la cárcel modelo porque tenía una radio clandestina y también importaba artículos radiofónicos para intervenir la frecuencia de las fuerzas de defensa. No, 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 nunca, nunca lo llegué a nunca lo vi. ¿Y cuál fue el gringo que le prometió a usted ayudarlo para salir de la cárcel? El gringo que todavía en ciertas ocasiones lo llamo por teléfono y conversamos. John Fleming, ¿Eh? Dicen que él conversó con la gente de la Cruzada Civilista para que lo ayudaran a que usted saliera de la cárcel. ¿Cuál fue la respuesta de la Cruzada Civilista? que ese desgraciado se pudra en la cárcel. En pocas palabras, la Cruzada, Refiriéndose a mí, ¿no? dígame usted, Refiriéndose a mí, que ese claro. desgraciado se pudra en la cárcel. Y la Cruzada no sabía que usted estaba fraguando desde hacía mucho tiempo el golpe contra Noriega, no le reconocieron ese hecho histórico, ese sacrificio, no se lo reconocieron. Bueno, la verdad que, honestamente, hay algunos políticos que son tan falsos como Noriega. Así que reconocimiento en ningún momento, ni antes ni después, yo he tenido por parte de ellos ningún gesto amigable. ¿Y usted piensa también que igual suerte ha corrido Roberto Díaz Herrera cuando lo acusan de muchas cosas malas y no le reconocen el sacrificio que hizo durante casi 2 meses? Sí, él hizo su sacrificio y que vale la pena recordar, pero bueno, la situación de él era diferente a la mía. Coronel Macías, ¿cuál es la comparación que usted hace entre un gobierno manejado por los militares y un gobierno manejado por los civiles después de la invasión? ¿Qué balance tiene usted? Bueno, le voy a decir una cosa. Yo como militar me siento orgulloso de serlo y más todavía que fui un fiel seguidor de Torrijos. Hay una realidad que también yo llamo hoy día también a muchos políticos los amigos del poder y muchos se acercan al poder precisamente para lograr beneficios personales. ¿Qué mensaje le manda usted a la nación frente a los hechos históricos que pasaron durante el militarismo y todo lo que está pasando ahora con gobiernos civiles? Mire, cada uno de nosotros cada uno de nosotros cumplió una función y le voy a poner un ejemplo. En una ocasión, Torrijos me asignó a cumplir una función como jefe del taller de mecánica. En ese lugar había mucho desorden y los primeros meses yo hice muy poco para resolver los problemas del taller de mecánica. Y un día llegué yo molesto porque no se me daban los recursos económicos para la reparación de los carros y los puse todos en tuco. Cuando un día pasó el general Torrijos con el coronel, con el coronel de G4 y se para y me dice,
Oiga, capitán, ¿yo para qué lo puse a usted allí? Y se fue molesto. En la tarde fui donde el mayor, en el coronel Segura, que era mi jefe, y le pregunté cómo está el comandante. Dice, no está cerca porque está emputado contigo. Bueno, yo no dije nada, me fui a mi oficina y mandé a comprar piezas de repuesto a todos los chinos de Panamá y compramos todas las piezas de repuesto y todos los carros se arreglaron en 2 meses. Torrijos a los 2 meses pasó nuevamente y me dijo, ¿vio para qué yo lo había puesto aquí? ¿Vio que usted aprendió la lección? Y se fue. Así que entonces Torrijos constantemente nos enseñaba. Yo lo puse usted aquí para que no me diera problemas, para que resolviera los problemas. Y Torrijos, en su constante relación con todos los oficiales, siempre nos hablaba de responsabilidades, de respeto al ciudadano panameño, respeto a todo el mundo. Ahora, hay una realidad. En todas las profesiones hay una serie de gente que no se puede confiar. Vaya el médico, abogado, o sea, no se pueden confiar. También en los militares, usted se encuentra alguno que otro igual. Yo prefiero a, a mi gente de uniforme porque precisamente tenemos disciplina. Y si hay un buen jefe, un buen líder, ese oficial no se sale de la vía. Coronel, ¿en qué época se ha robado más? ¿En la época del 68 al 89? ¿En la ¿En qué época época? anterior, en la época anterior al 89? ¿O ahora que tenemos un gobierno, que tenemos gobiernos civiles? ¿En qué época se robaron más? ¿Esa es Sí, la pregunta? en qué época se ha robado más en Panamá? En la época de los militares o en la época de los civiles? En la época de los civiles. Y le digo por qué. Porque con frecuencia íbamos con Torrijos a diferentes partes del país y lo primero que nos criticaba era si cualquiera de nosotros estaba cometiendo una falta. Él mismo se encargaba de llamar la atención y tomar la medida del caso. Había mucho respeto y mucha disciplina. Hoy día, algunos malos políticos, tengo entendido que están haciendo de la suya también. Macías, coronel Macías, muerte de Torrijos, ¿accidental o atentado? Bueno, yo hablé en una ocasión con el coronel Villalaz, porque yo también estaba preocupado y me dijo, y yo le pregunté sobre la situación, y él me dijo, bueno, comandante, lo de Torrijos fue un accidente. ¿Por qué? Porque Torrijos tenía la costumbre que cuando iba para cualquier parte y por medida de seguridad, él a medianoche decía, nos vamos, cogía el avión y se iba. En muchos lugares no habían pistas, habían, ¿cómo se llama?, potrero y muchas ocasiones las llantas quedaban arrastrando el alambre de las cercas. ¿Qué ocurre? Que después Villalas, que le manejaba también a él, en varias ocasiones el comandante le dijo, Villalas, nos vamos ya a altas horas de la noche y lloviendo. Torrijos era muy osado y lloviendo. Y Villalá le dijo, comandante, usted me va a perdonar, pero usted manda en el país, pero en mi avión mando yo. Así que yo de aquí no me muevo. Torrijos, después, cuando pedí un avión, le decía a Porcel, no me mandes a Villalaz. Así que entonces, esa era, esa era la confianza que nosotros como subalternos teníamos con el jefe. Y que el comandante, en muchas ocasiones, cuando nosotros le hacíamos una recomendación, nos hacía caso. Coronel Así Macías, que, sí, usted dijo en una ocasión que Noriega traicionó al país, que Noriega traicionó a todos. ¿Sigue sosteniendo esa afirmación? sí, sí, la sigo sosteniendo.
Ya le digo, hay que hacer un mausoleo porque en el libro que escribió, puro cuento. Puro cuento. Si tuviéramos que volver al pasado y estuviéramos en aquel 16 de marzo de 1988, ¿volvería usted a a intentar sacar a Noriega de la comandancia? Bueno, sí, sí, ¿cómo no? ¿Cómo no lo harían a él? ¿Cómo no? ¿Algún mensaje final para la nación, para este país, para la democracia que tenemos? Mire, yo creo que en estos momentos difíciles tenemos un presidente que está tratando de cumplir con su trabajo. El problema que se está dando hoy día en el país, que todo el mundo le quiere que le resuelvan su problema para ayer y no para el día de mañana, sino simplemente que le resuelvan su problema. Repito, yo como militar soy disciplinado y con el presidente hoy día yo considero que este país es de todos los panameños y todos los que vivimos aquí, no es de unos cuantos. Así que entonces a esos cuantos tenemos que jalar en las orejas y que el resto del país siga su curso. Han sido las declaraciones del coronel Leonidas Macías, quien el 16 de marzo de 1988 intentó darle un golpe a Manuel Antonio Noriega, golpe que fue frustrado. Él pasó 21 meses en la cárcel, en dos centros carcelarios y cosas o paradojas de la vida, porque el coronel Leonidas Macías fue jefe de la cárcel Modelo y terminó sus días de militar en la cárcel Modelo. Igual le pasó a Roberto Díaz Herrera, que su primer trabajo fue en la cárcel Modelo y terminó en la cárcel Modelo. Ha sido un placer. Sí, René Hernández González les saluda, recordando hechos históricos para que, como dijo Cicerón en la Roma antigua, los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Gracias, coronel, y nos vemos en otra ocasión. gracias a usted y por haberme invitado a esta charla.